la ley de Ohm, llamada así gracias al físico y matemático alemán Georg Siemens, nos indica que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado en el circuito y que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Él nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, entonces debe haber una constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad va a ser la resistencia eléctrica. Entonces la resistencia eléctrica va a ser igual al voltaje sobre la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En el laboratorio montamos el siguiente circuito, que constaba de una fuente en DC de 0 a 15 voltios. Tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos un potenciómetro de 5K. El potenciómetro lo tenemos a 50%, entonces eso significa que el valor del potenciómetro en este momento y conectado así es 2.5K. Como es un circuito en serie, y lo podemos demostrar porque la corriente es la misma en todo el circuito, nos indica que la resistencia total del circuito va a ser igual a la suma de las resistencias. Entonces la resistencia total del circuito va a ser 100 ohmios más 2.5K. Entonces, con la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, podemos hacer el siguiente cálculo. La corriente va a ser igual al voltaje. El voltaje en este momento lo tenemos en 12 voltios. Dividido la resistencia, que va a ser 2600 ohmios. Podemos observar que es 4.6 miliamperios. Lo demostramos en la simulación. Como el voltaje es directamente proporcional a la corriente, entonces si aumentamos el voltaje también debe aumentar la corriente, y lo demostramos en la simulación, porque la ley nos dice que si aumentamos el voltaje se va a aumentar la corriente. Aquí la podemos observar, y eso es gracias a la constante de proporcionalidad, que es la resistencia. Pero también nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si aumentamos la resistencia al doble, la corriente debe disminuir el doble. Lo podemos observar. Aumentamos la resistencia a 2.5K y podemos observar que la intensidad eléctrica de la corriente disminuyó. La resistencia del circuito puede variar, depende del espesor, la longitud, la conductividad del material y la temperatura. Si tenemos un cable más grueso, va a haber una menor resistencia. Si tenemos un cable muy largo, va a haber mayor resistencia. Y generalmente, si aumentamos la temperatura, va a aumentar la resistencia va a aumentar la resistencia. Podemos también... La ley de Ohm es muy fundamental a la hora de estudiar la electricidad o dispositivos eléctricos, porque en ese circuito, por ejemplo, si quisiéramos averiguar el voltaje de esta resistencia, aplicamos la ley de Ohm. Nos indica que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos una corriente de 5 miliamperios. Entonces aquí podemos observar que gracias a la ley de Ohm podemos demostrar teóricamente el voltaje en ese dispositivo. Lo podemos hacer también en este dispositivo, en el potenciómetro. Queremos buscar la corriente que pasa por ese dispositivo. Entonces la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente que atraviesa ese dispositivo va a ser igual al voltaje, que vemos que son 14.4, dividido la resistencia, que son 2.5K, o sea 2500.
podemos observar que lo atraviesan 5 miliamperios. También para hallar la resistencia, porque la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Entonces queremos hallar la resistencia, no tenemos el valor de la resistencia de este dispositivo, ejemplo. Entonces la ley de Ohm nos dice que la resistencia va a ser igual al voltaje, que son 0.58, dividido la corriente, que son 5 miliamperios. Y nos dice que son 100 ohmios. Entonces demostramos que la ley de Ohm es fundamental al estudio de elementos eléctricos o simplemente para entender cómo funciona cada elemento.